El fuego devoraba todo a su paso con una voracidad que parecía insaciable. Un incendio gigantesco consume en estos momentos aproximadamente 5 depósitos presuntamente clandestinos ubicados en el asentamiento humano Los Eucaliptos en el distrito de Puente Piedra. Más de 10 unidades del Cuerpo General de Bomberos se han acercado hasta aquí para combatir el fuego. Sin embargo, este se expande a gran velocidad y las labores se dificultan. Toda la vida nos han contaminado con unos ácidos así como ácido muriático, ácido así fuertes, el olor no puedes ni respirar. Y nosotros tenemos niños, acá es una población que vivimos 500 personas. Los minutos transcurrían mientras más unidades de los bomberos acudían a controlar la emergencia. Una enorme columna de humo inundaba el cielo por completo. Más de 100 cilindros repletos de sustancias altamente inflamables estallaban una y otra vez. Aquí, a pocos metros de la Panamericana Norte. Como pueden escuchar, se registran varias explosiones en estos momentos debido a que al interior de estos depósitos se almacenan algunos cilindros que contienen materiales químicos. Junto a los depósitos clandestinos, una vivienda pequeña albergaba a una familia de 4 adultos y 2 niños. Ellos lo perdieron todo. Ya no, se retiraron las últimas que habían, estaban ahí. Y se fueron hace como, ¿cuánto? Un cuarto de hora. Terminaron de sacar sus cosas y se fueron antes de que llegue ahí. El suministro de agua más cercano se encontraba a 5 cuadras y las vías auxiliares de acceso estaban cerradas. 2 factores que jugaron en contra de los hombres de rojo y dilataron sus labores más de lo necesario. Si bien es cierto, estamos frente a la Panamericana, en una vía auxiliar, pero el acceso está todo emprejado y es una zona bastante complicada. Por una parte, van a decir, felizmente que ha sido a esta hora, en donde todavía no hay demasiado flujo vehicular, pero si hubiera sido en el día, se nos hubiera complicado totalmente. La altura de las llamas alcanzó rápidamente los cables eléctricos hasta quemarlos por completo. El fluido de energía se cayó en la zona. Se ha cortado el fluido de la zona, toda esta zona no tiene fluido, incluido el peaje ha sufrido la afectación y están trabajando manualmente y la gran congestión que tenemos a esta hora está complicando todavía las cosas. La vida de nadie se perdió producto de este enorme siniestro, pero la magnitud de sus resultados se pudo evitar. Los vecinos exhortan a las autoridades ediles a retirar, de una vez por todas, los demás depósitos clandestinos que se encuentran en el lugar.